Hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre la filosofía analítica, centrada en la obra de John Longshore Austin, William Van Orman Quine y Wilfrid Sellars. Empezamos por la bibliografía, recomendando un libro sobre el autor y uno sobre la corriente en la que se encuadra. Sobre Austin, mejor dicho, el libro más importante es el de Warnock, del año 89. Se han ido publicando cosas de Austin posteriormente, pero esa es la obra cumbre. Austin da nacimiento a una corriente filosófica llamada la Escuela del Lenguaje Ordinario, desarrollada principalmente en Oxford, o en general en las universidades más o menos elitistas de Gran Bretaña, llamado Oxbridge, una mezcla de Cambridge y Oxford. El libro de Graham me parece interesante porque, más allá de exponer el pensamiento de esta escuela, hace una crítica de él. En cuanto a Quine, considerado el filósofo analítico más importante de Estados Unidos, el libro de Gibson es el que da cuenta de toda su evolución. Hay que recordar que Quine vive hasta los 92-93 años, abarcando todo el siglo XX, y su pensamiento tuvo varias transformaciones. Además, era un filósofo muy tentativo, como todos los filósofos analíticos, con lo cual prácticamente hay que ir obra por obra, artículo por artículo, viendo cuál es su posición. Quine pasa a la historia por ser el principal defensor del naturalismo en el siglo XX, con su llamada epistemología naturalizada, y además del fisicalismo comprendido de una manera singular. De ahí la importancia, yo creo, del texto de Gregory, que analiza el naturalismo de Quine en esos tres campos: el lenguaje, el conocimiento y el sujeto. Por último, Wilfrid Sellars, el filósofo analítico más importante seguramente en el presente, por la influencia que tiene en sus discípulos. Wilfrid Sellars tiene una teoría acerca de las dos imágenes del mundo, la imagen científica y la imagen manifiesta. El libro de Rosenberg es la mejor monografía que hay sobre él, precisamente centrándose sobre esa cuestión. Uno de los discípulos de Wilfrid Sellars más conocidos en el presente es Robert Brandom, quien publicó en el 2015 ese libro, Desde el empiricismo al expresionismo, en el que confronta la evolución de la filosofía analítica desde el empirismo lógico en la Escuela de Viena, la llamada concepción heredada, hasta los desarrollos contemporáneos que implican de alguna forma también la recuperación del idealismo alemán y la búsqueda de una filosofía posanalítica, más allá de la dicotomía entre analíticos y continentales, que, como hemos visto, se remonta a la crítica de la razón pura. Antes de exponer a los autores, sería bueno visibilizar esta tabla, que vamos a ver en varias ocasiones a lo largo de las últimas clases que nos quedan por exponer, donde se ve muy bien la historia de la filosofía analítica desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Como ya dijimos, el Círculo de Viena está profundamente influido por Wittgenstein, quien a su vez era discípulo de Russell. Es el punto de contacto entre la tradición anglosajona y la tradición austriaca, punto de contacto que se va a volver mucho más acuciante, mucho más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayor parte de estos autores emigren a los países de habla anglosajona, dado su etnia judía, la persecución a la que se vieron sometidos en el mundo dominado por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Se podría hablar de tres grandes familias de filosofía analítica después de la Segunda Guerra Mundial: la que surge de Ludwig Wittgenstein, sobre todo el segundo Wittgenstein, la de Rudolf Carnap y la de Karl Popper. La de Wittgenstein se desarrolló principalmente en el contexto británico, muy seriamente en Oxford y en Cambridge, donde Wittgenstein estaba dando clases. La de Carnap hegemonizó realmente el mundo estadounidense. Carnap dio clase en Chicago, si no recuerdo mal, pero en otras universidades como la de Minnesota y la de Harvard incluso, pues la influencia de Carnap fue decisiva. Y por último, Popper, quien, a pesar de exiliarse en un país tan lejano como fue Nueva Zelanda durante la Segunda Guerra Mundial, rápidamente obtuvo un puesto en la London School of Economics, teniendo una gran influencia en la concepción de la ciencia que han tenido los economistas desde entonces. Bien, de estos, aquí tenemos, como veis, tres filas, una ramificación cada vez creciente de la filosofía analítica. La primera fila es la fila de la concepción heredada. La segunda fila, formada por Anscombe, Austin, Quine, Sellars, Lakatos y Kuhn, es la de los filósofos canónicos dentro de la filosofía analítica. Y la tercera y cuarta fila, que es una sola, es la de ya los filósofos yo calificaría de posanalíticos. Este es un esquema propio, hecho por mí mismo, que puede ser discutido. Por ejemplo, muchos objetarán que Sol Kripke, que está puesto como discípulo de Austin, en realidad no
no proviene de la Escuela del Lenguaje Ordinario. Sin embargo, le he puesto ahí es profeso, dado que las principales contribuciones de Kripke se siguen enmarcando dentro del giro lingüístico que está en ningún otro autor como Austin expresado bajo la forma del análisis de las proposiciones y las oraciones en el lenguaje ordinario. Eso es lo que sigue haciendo Kripke en Naming and Necessity y otros textos célebres, donde establece su famosa teoría de ¿cómo es esto? De los designados rígidos y de la referencia causal. Bueno, vamos a seguir hablando de esta tabla en varias clases que todavía nos quedan por exponer. Hablaremos de Karl Popper en una clase teórica y hablaremos también de Hilary Putnam, que está ahí como discípulo de Quine, en una clase posterior. En el día de hoy nos interesa principalmente esos tres autores que están en el centro de la tabla, Austin, Quine, Sellars. Vamos a dejar a un lado a Anscombe, que es la principal discípula de Wittgenstein, editora sobre la certeza y también las investigaciones filosóficas, la que da, por así decir, el giro ético a la filosofía analítica, continuado posteriormente por autores como Donald Davidson, también John Mackey, quien además incorpora la cuestión de la filosofía de la religión, que hasta entonces había un poco obviado. Una familia que no tenemos en cuenta aquí, pero que es una rama completamente independiente, es la de la filosofía política. Si Neurath hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, o alguno de los filósofos más politizados y más vinculados al Partido Socialdemócrata no hubieran sido exterminados por los nazis, pues seguramente tendríamos una concepción heredada dentro de la filosofía analítica, también en el ámbito de la filosofía política. Por desgracia, ninguno de estos filósofos sobrevivió, de tal forma que la filosofía política se reconstruyó desde cero, en el contexto además de la Guerra Fría, con un autor que no vamos a exponer en esta asignatura, llamado John Rawls. De John Rawls, como ya perteneciente a la generación de Quine y Sellars, un filósofo analítico canónico, de Rawls surgen, por un lado, el llamado anarcocapitalismo de Nozick y, por otro lado, el marxismo analítico del Grupo de Septiembre. Pero bueno, esta es una tabla que dejo aquí para reflexionar sobre ella, apuntar los nombres y luego iremos sobre todo explicándolos uno a uno a estos autores. Lo que tienen en común realmente los tres autores de los que vamos a hablar hoy es que son filósofos analíticos en el sentido puro y duro del término. Lo que los une no es tanto la doctrina cuanto una disposición anímica que les lleva a los tres a escribir poco y a publicar todavía menos. Wilfrid Sellars fue expulsado de varios programas de doctorado por no llegar nunca a terminar su tesis doctoral, hasta que con la edad de 30 y tantos años descubrió que la única forma de tener un output constante de escritos era sentarse y escribir todos los días durante por lo menos 10 horas. En el caso de Austin, solo publicó 6 artículos en vida y concibió su actividad filosófica como esencialmente vinculada a debates en seminarios. Austin no solemos hablar de la vida de los filósofos, pero en este caso merece la pena, dado que Austin, John Langshaw Austin, participó en la Segunda Guerra Mundial como un miembro importante del cuerpo de inteligencia. De hecho, se dice de Austin que fue la persona más relevante a la hora de organizar el día D, el desembarco en Normandía del ejército británico y estadounidense en el año 45. De tal forma que abandonó el ejército después de la Segunda Guerra Mundial con el rango de teniente coronel. Austin, como ya hemos dicho, tan solo publicó 7 artículos en vida, la mayor parte de su obra se publicó de manera póstuma. Y esto se debe a que formaba parte de la cultura de Oxford el no publicar nada estando en vida. De hecho, se consideraba algo muy vulgar, digno de plebeyos, lo de publicar o incluso dignarse a escribir. Austin es el padre de la escuela del lenguaje ordinario, que se opone tanto a la metafísica tradicional como al positivismo lógico que en Oxford estaba encabezado por Alfred Ayer, quien de hecho fue el que construyó la concepción heredada del Círculo de Viena. La concepción más estereotipada de este círculo, que como ya vimos en la clase pasada, pues era más bien un espacio de debate donde había diversas posiciones. A juicio de Austin, tanto la metafísica tradicional como el positivismo lógico se enfrentaban a los problemas filosóficos de una manera errada, generando dicotomías y que en última instancia creaban sistemas de pensamiento excesivamente simplificados, dogmáticos y preconcebidos. Frente a esta práctica filosófica consistente en construcción de dicotomías, Austin desarrolló una nueva metodología y un nuevo estilo que consistió básicamente en partir del lenguaje ordinario, cómo la gente habla de las cosas en el día a día. A juicio de Austin,
Este enfoque, el enfoque del lenguaje ordinario, si bien no tenía la última palabra, siempre tenía la primera. Es un enfoque preliminar que permite resolver o disolver incluso algunos de los problemas más obstinados de la tradición filosófica, como los de libertad, responsabilidad o percepción. El punto de partida, por lo tanto, de la filosofía para Austin es el análisis de los conceptos y las formas de expresión dentro del lenguaje cotidiano. A juicio de Austin, este enfoque va a permitir desmantelar ciertos errores filosóficos que son simplemente inducidos por el lenguaje complicado y técnico que suelen manejar los filósofos cuando hablan de ontología, epistemología y utilizan estos términos con tantas sílabas, etc. En el lenguaje ordinario, a juicio de Austin, hay una serie de significados que han sobrevivido a la supervivencia del más apto. Austin tenía un enfoque, así pues, darwinista o evolutivo del lenguaje. Él entendía que si determinados usos lingüísticos han pervivido a lo largo de la historia, ello se debe a que capturan de manera adecuada la realidad. No es arbitrario, piensa Austin, por ejemplo, podría pensar Austin, si hablara castellano, que en castellano tengamos una diferencia entre ser y estar. Eso quiere decir que esa diferencia refiere a alguna realidad extralingüística. ¿Cómo funciona el método del lenguaje ordinario, del análisis del lenguaje ordinario? Bien, en primera instancia hay que hacer una suerte de fenomenología lingüística que consiste en analizar cuidadosamente la terminología disponible con una lista de expresiones relevantes en un determinado campo, utilizando el diccionario, la imaginación e incluso simplemente el oído, buscando cuáles son las diversas combinaciones de expresiones, sinónimos, los contextos y los escenarios en los que se utilizan esas palabras, y especulando también sobre nuestras reacciones ante esos términos. Así, el examen del lenguaje ordinario, a juicio de Austin, nos permite atender a la riqueza de los hechos lingüísticos y abordar los problemas filosóficos no desde la tradición o desde una concepción ideal de lo que es el análisis, sino desde una perspectiva fresca y sin prejuicios, tal y como lo abordaría alguien a pie de calle. Para Austin, la filosofía no es el trabajo de un genio, sino un trabajo colectivo. Esto se ve ejemplificado en el uso muy abundante que él hizo de los seminarios. Austin organizaba en Oxford un encuentro cada sábado en el que acudían filósofos del lenguaje, moralistas, juristas, para discutir sobre problemas del lenguaje ordinario. Volvemos a lo mismo. Por ese motivo, entre otras cosas, no publicó apenas obra, porque para él el método del lenguaje ordinario tenía una función principalmente de investigación y de discusión, no tanto de publicación. Okay. La escuela del lenguaje ordinario se diferencia claramente de los padres del positivismo lógico. Para Gottlob Frege, Bertrand Russell, el primer Ludwig Wittgenstein, Alfred Tarski y Quine, así como para Rudolf Carnap, el objeto primordial del análisis filosófico es el lenguaje artificial o los lenguajes formales, los lenguajes construidos, como es la matemática o la lógica, que carecen de imperfecciones y ambigüedades y son la mejor herramienta para la comunicación filosófica y científica. Frente a esta escuela, la escuela del lenguaje ordinario, dentro de la cual estaría Austin, pero también el segundo Wittgenstein, un discípulo de Wittgenstein llamado Friedrich Waismann, Paul Grice y también Peter Strawson, una serie de autores del entorno de Oxford. Para esta escuela, el objeto primordial del análisis filosófico es el lenguaje natural, tal y como aparece en el día a día, con sus imperfecciones, que son más bien un signo no de debilidad, sino de riqueza y de poder expresivo. En los lenguajes formales, las convenciones semánticas hacen que cada término y cada proposición tengan un significado preciso y fijo, de una vez para todas. Por el contrario, las expresiones dentro del lenguaje ordinario pues, son esencialmente incompletas o ambiguas. Los significados de nuestros términos solamente están definidos parcialmente por su semántica o su sintaxis y dependen esencialmente de las creencias, los deseos, las metas, las actividades, las instituciones que constituyen la comunidad lingüística. Los límites del lenguaje ordinario son inestables, por lo tanto, mudables, temporales y están abiertos siempre a nuevos usos, a nuevas convenciones y situaciones novedosas. Esto lo expone Austin en un artículo titulado El significado de una palabra, en el que sostiene que la mejor forma de abordar ordinariamente el significado de un término es definirlo negativamente, es decir, ver las ocasiones inusuales, los casos extraordinarios o extraños en general en los que se utilizan sus términos, para contrastar de esta forma nuestras intuiciones ordinarias con las especulaciones que realizamos acerca de términos muy comunes. Es decir, Austin, por ejemplo, en un célebre artículo,
titulado Petición de excusas, va a analizar el concepto de responsabilidad a partir de cómo la gente se excusa, es decir, reconoce su irresponsabilidad respecto de ciertos fenómenos. Analizando los lugares en los que fallan conceptos como realidad, responsabilidad o percepción, Austin va a intentar analizar los fenómenos positivos. Para los que estuvisteis en la clase sobre Foucault, recordáis que Foucault sostenía que este era el método característico de las ciencias sociales. Las ciencias sociales analizan su objeto a partir de las anomalías o divergencias respecto de un statu quo postulado como tal. Así, el objetivo principal de la ciencia económica no es el análisis del crecimiento, sino de las crisis. El objeto primordial de la psicología, que nace como psiquiatría, no es la cordura, sino la locura. Y es a partir de esa divergencia, de esos casos negativos, que se define lo positivo. De aquí, lo absurdo del debate Austin-Derrida a través de la figura de Sellars. Los que estuvisteis en la clase sobre Derrida, recordáis que Derrida tuvo un debate con un discípulo de Austin, Sellars, acerca de los usos del lenguaje. Ambos dos, Derrida y Austin, y también Sellars, el discípulo de Austin, entienden que el lenguaje tiene una dimensión que va más allá de la pura descripción del mundo. Es decir, el lenguaje no solamente sirve para describir la realidad, sino también para crear realidades institucionales. Por medio de lo que vamos a ver más adelante, se llaman actos ilocutivos y perlocutivos. Esto lo vamos a ver justo ahora a continuación. El debate entre Derrida y Austin, como explicamos en la clase sobre Derrida, es ridículo por la sencilla razón de que Austin y Derrida en última instancia tienen la misma concepción de la filosofía. Tanto para Derrida como para Austin es el margen lo que define el centro. Márgenes de la filosofía, un célebre título de Derrida. Es lo que... Bueno, no vamos a entrar en este debate. Los que estuvisteis en esa clase recordáis de aquello de lo que se habló. ¿Bien? Así pues, para Austin tenemos que analizar, a la hora de abordar el lenguaje, tanto los objetivos como las circunstancias, como las obligaciones que implican afirmar algo o negarlo, siempre teniendo en cuenta que las proposiciones no son verdades ni falsas, sino más o menos objetivas, adecuadas, exageradas o aproximadas. Bien. Para los filósofos interesados en los lenguajes formales, la función principal del lenguaje es describir la realidad, y de ahí la importancia de la distinción entre analítico y sintético. Es decir, representar estados de cosas, hacer afirmaciones sobre el mundo. Sin embargo, para Austin, el lenguaje tiene una paleta mucho más amplia de usos y funciones. Frente a Wittgenstein, que decía que hay innumerables juegos de lenguaje, el segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, Austin pretende limitar el campo de usos del lenguaje haciendo una taxonomía. He aquí la principal divergencia entre el segundo Wittgenstein y Austin. Mientras que Wittgenstein era un filósofo más o menos místico, aforístico, que decía cosas así a las bravas, Austin es un filósofo muy meticuloso que va proponiendo diversas aproximaciones a una realidad y él va ajustando las teorías para hacerlas cada vez más precisas. No simplemente se queda en la pura declaración de hay innumerables juegos de lenguaje, sino que quiere detallar cuántos hay y cómo son. Bien. Esto lo hace Austin principalmente en una obra póstuma titulada Cómo hacer cosas con palabras, que es un conjunto de conferencias que luego compilan sus discípulos. Ahí, en los primeros capítulos o las primeras conferencias de esa serie, de ese libro, Austin traza una distinción entre los enunciados constativos y los enunciados performativos. Los enunciados constativos son los que constatan, los que dan cuenta de una realidad. El ejemplo que pone Austin es, en inglés, "The cat is in the mat". El gato está en la colchoneta, podríamos decir, o en la alfombra. El gato está en la alfombra. Ese tipo de enunciados, los enunciados constativos, lo único que quieren es describir la realidad, es decir, que hay un gato sobre una alfombra. Frente a esos enunciados, que son susceptibles de verdad o falsedad, hay otro tipo de enunciados, los enunciados performativos, que no tienen como objetivo describir una realidad que puede ser verdad o falsa, sino crear realidades nuevas. El ejemplo que él pone inicialmente es el de los bautismos y las apuestas. Yo te bautizo Buenaventura, y esto lo digo en homenaje a un amigo mío, Víctor Parcas, que va a tener un hijo dentro de poco y todavía no sabe el sexo del mismo, pero de manera muy osada, si sale niño le va a llamar Buenaventura, en un homenaje a Buenaventura Durruti, y si le va a salir chica le va a llamar Imperio, en homenaje a la famosa cantadora Imperio Argentina, lo cual me parece maravilloso. Me encanta cómo se están poniendo de moda estos nombres así clásicos. Yo, si alguna vez tengo un hijo, le va a caer la mala suerte de llamarse Nabucodonosor. O sea que eso va a ser... Es un nombre finísimo, nadie se va a olvidar nunca de su nombre. Bien, entonces, yo te llamo Nabucodonosor. Bien, en ese acto
no estás describiendo una realidad y ese enunciado no puede ser ni verdad ni falso, sino que estás creando una nueva realidad, estás precisamente nombrando una realidad de nuevas. También una apuesta, si tú dices, te apuesto $6 o 6 euros a que mañana lloverá, ese enunciado no es verdad ni falso, sino que pretende crear una realidad institucional o convencional que es la apuesta. ¿Bien? El enunciado, te apuesto 5 euros a que mañana lloverá, no versa sobre la lluvia, salvo de manera indirecta a través de la institución de la apuesta. Así, los enunciados performativos no informan acerca de una realidad, sino que realizan actos que están reglados por normas e instituciones, pues como por ejemplo el acto de casarse o de bautizarse. Yo os declaro marido y mujer. Ese enunciado no pretende describir una realidad preexistente a la oración, sino que a partir del enunciado mismo la crea. Y también están limitados por convenciones sociales, como el acto de apostar, de prometer o de bautizar, que no son susceptibles de evaluación conforme a los valores de verdad, verdadero o falso. Los enunciados performativos no pueden ser evaluados conforme a los criterios de verdad o falsedad, pero sí que están sujetos a diversos tipos de invalidez o fracaso, lo que denomina Austin en inglés infelicity, infelicidades. Es decir, los contextos en los que esos actos de habla performativos pues, se convierten en nulos o inválidos. Para que sean válidos y no nulos, los actos de habla performativos deben estar sometidos a varias reglas, entre ellas la existencia de un procedimiento convencional aceptado que tenga a su vez un efecto convencional y que ese procedimiento sea llevado a cabo en circunstancias adecuadas y por las personas apropiadas. Quiero decir, el bautismo se realiza en determinadas instituciones, pues la iglesia o el ayuntamiento, y está realizado por determinados sujetos, pues el cura o el burócrata de turno, y eso conlleva una serie de efectos, pues que a partir de entonces se le va a llamar a ese sujeto de una determinada manera, etcétera, etcétera. Los procedimientos deben ejecutarse, dice Austin, de manera correcta y completa. No vale con decir la frase a medias y no vale con que el contexto institucional sea otro distinto. Ahora bien, ¿en qué contextos pueden ser infelices los actos de habla performativos? Para Austin, pues dice Austin que puede haber ciertos abusos de procedimiento debido a la violación de dos tipos de reglas. En primer lugar, los abusos de procedimiento que involucran pensamientos, sentimientos e intenciones inadecuados, es decir, aunque esto es muy difícil de ver cómo se transmite en la realidad, quiero decir, si tú estás bautizando a tu hijo Nabucodonosor y estás produciendo esas palabras, por mucho que tu intención hubiera sido otra y que por casualidad te hubiera salido esa palabra, de facto ese chaval se va a llamar de esa manera. Los participantes deben también, según Austin, conducirse o comportarse de manera adecuada. Es decir, cuando el cura o el funcionario de turno nombra a dos individuos, marido y mujer, pues hay una serie de actos, el besarse, el bajar las escaleras, el que te derramen por encima arroz, etcétera, que deben ser llevados a cabo. ¿Bien? En un primer análisis parecería que los actos de habla performativos están asociados a ciertos verbos, pues como el verbo prometer, apostar, pedir, disculpar, ordenar, y que tan solo tienen validez ese tipo de actos cuando se realizan en primera persona. Quiero decir, si yo digo, tú apuestas 2 euros a que mañana va a llover, ese enunciado no crea la misma realidad que crea el enunciado en primera persona, yo apuesto o nosotros apostamos. Sin embargo, afirma Austin, cualquier intento de caracterizar los actos de habla performativos en términos léxicos o gramaticales, sintácticos o semánticos, estará destinado a fallar. El propio Austin, en los capítulos subsiguientes de cómo hacer cosas con palabras, afirma que la distinción entre actos performativos y actos constativos es una distinción ilusoria, por la sencilla razón de que no está tan clara la diferencia entre ambos. Los actos constativos también pueden considerarse felices o infelices. Es decir, incluso cuando estamos enunciando oraciones con el objetivo de escribir una realidad, esas afirmaciones deben realizarse en contextos adecuados y son susceptibles de felicidad o infelicidad. Por ejemplo, no parece apropiado, dice Austin, realizar una afirmación y no creer en ella. Es decir, imaginaos que alguien dijera, mañana va a llover, pero yo no creo en ello. La afirmación primera involucra la creencia, no solamente constata una realidad, sino también involucra la creencia del sujeto que la enuncia. Bien, con lo cual podemos decir, para Austin, todos los enunciados
por muy descriptivos o constativos que parezcan, tienen un componente performativo. Cuando tú enuncias algo, te comprometes con la verdad, o por lo menos con la creencia de ese enunciado. ¿Ok? Por otro lado, los enunciados performativos también, aunque no son susceptibles de enjuiciamiento conforme a los criterios clásicos, lógicos, de verdad o falsedad, sí que tienen alguna conformidad con los hechos. Y así se dice que un veredicto es justo o injusto, o que un consejo es bueno o malo. Y eso es por la forma en la que se adecúa a la realidad, aunque esa adecuación no sea la tradicional lógica. Bien, conforme a estas observaciones, Austin llega por lo tanto a la conclusión de que todas las oraciones son en última instancia herramientas que utilizamos para hacer cosas. Siempre que decimos algo, estamos haciendo algo. Por lo tanto, tenemos que hacer una teoría general de los usos del lenguaje y de los actos que llevamos a cabo al pronunciar una oración. En este punto, Austin plantea su distinción entre los actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos de habla. Los actos ilocutivos consisten básicamente en decir algo, básicamente es el acto de pronunciar ciertas expresiones que están bien formadas desde el punto de vista sintáctico y semántico. El acto locutivo se puede subdividir en el acto fonético, que es el acto de emitir ciertos ruidos, el acto fático, que consiste en pronunciar ciertas palabras, es decir, ciertos sonidos que se adecuan a un vocabulario y una gramática, y el acto rético, que consiste en utilizar esas palabras reglamentadas por un vocabulario y una gramática con un cierto significado, con una cierta referencia. El acto ilocutivo o ilocucionario, dependiendo de la traducción, consiste en la forma en la que utilizamos el lenguaje, es decir, la fuerza que tienen las expresiones en contextos particulares. Pues cuando damos una orden, cuando solicitamos algo, cuando pedimos, cuando desafiamos. Y el acto perlocutivo son los efectos producidos por los actos ilocutivos, las consecuencias, intencionales o no intencionales, en los sentimientos, pensamientos o acciones de los demás. Una cosa es la fuerza que tiene la orden y otra los efectos que genera esa orden, que puede ser su incumplimiento, su cumplimiento, etc. Dependiendo de la circunstancia, pues será distinto, ¿bien? A juicio de Austin, y este es un punto polémico de su teoría, las consecuencias perlocutivas de un acto de habla son convencionales, es decir, no están completamente bajo el control del hablante, sino que están relacionadas con las circunstancias específicas en las que se lleva a cabo el acto. No es lo mismo que yo diga, tú estás suspendido, siendo yo el profesor, con la autoridad que me inviste esta institución, que lo diga alguno de vosotros. ¿Bien? Hay unas ciertas convenciones que reglamentan, y en qué contexto lo digo. No es lo mismo que yo lo diga así de manera informal, que lo haga conforme a un procedimiento, unos cauces y conforme a unos hechos. ¿Bien? De ahí que incluso ese acto, que es un acto no constativo, sino performativo, el suspender a un alumno, tenga un cierto valor de verdad, o se adecue a una realidad, es decir, refleje pues, algún tipo de performance, efectivamente, en trabajos o exámenes de algún tipo. Austin lleva a cabo una distinción entre los objetos perlocutivos, que son las consecuencias provocadas por un acto ilocutivo en virtud de su fuerza, por ejemplo, la fuerza que tiene un suspenso teniendo en cuenta, insisto, la posición convencional en la que está situado el profesor, y las llamadas secuencias perlocutivas, que son la consecuencia producida por un acto ilocutivo sin conexión sistemática con su fuerza. Es decir, yo estoy diciendo aquí cosas que para mí no son sorprendentes, porque yo ya conozco la teoría de Austin. Mi objetivo es simplemente comunicarlas a vosotros. Sin embargo, puede generar en vosotros este tipo de observaciones algún tipo de sorpresa o de incluso escepticismo. Pues bien, ese resultado perlocutivo, ese efecto perlocutivo o secuela perlocutiva, a juicio de Austin, no está conectado sistemáticamente con la fuerza con la que está realizado el enunciado. Bien. En la última lección de cómo hacer cosas con palabras, Austin va más allá en esta clasificación. Aquí se ve pues, la vocación que él tiene de entomólogo, ¿no? De ser sistemático en la clasificación de los actos. Y dice que hay 5 tipos de actos de habla ilocutivos, según el verbo que se utilice. Están los actos de habla veredictivos, los ejercitadores, los comisivos, los expositivos y los conductivos. Bien. Los actos ilocutivos veredictivos son actos formales o informales que emiten un veredicto, una estimación o una valoración, tales como absolver, evaluar, diagnosticar.
Y estos pueden referirse a hechos o valores. El ejemplo que hemos puesto es el de, estás suspenso, tienes un 5. Bien. Los actos de habla y locutivos ejercitadores son aquellos que incluyen ejercicios de poderes, derechos o influencias, tales como nombrar, votar, ordenar o advertir. Estos actos de habla ejercitadores presuponen que el hablante tiene un cierto tipo de autoridad o de influencia. ¿Bien? Pues quedas condenado a 4 años, dice el juez. Pues eso es un acto de habla ilocutivo que tiene ejercitativo. Los comisivos son los actos que comprometen al autor a hacer algo en el futuro. Esto es el caso de las promesas, los compromisos, los consentimientos, las apuestas. Por último, primero están los expositivos y por último los conductivos. Los expositivos son aquellos que tienen como objetivo aclarar razones, argumentos o comunicar algo. Estos son los clásicos, lo que antes hemos llamado actos de habla constativos. Afirmar, negar, declarar, describir, preguntar, responder. Y por último, los actos de habla constativos, que son los que tienen que ver con actitudes y comportamientos sociales, tales como disculparse, felicitarse, agradecer. Estos actos tienen como objetivo responder al comportamiento de otros individuos y son particularmente vulnerables a la sinceridad o a la intención del agente. No es lo mismo felicitar a alguien de manera irónica que hacerlo de manera genuina. ¿Bien? Hombre, felicidades por el 4 que has tenido, ¿no? Ese enunciado tiene una intención distinta. Quiero decir, si eres muy necio y realmente has sido sin estudiar, pues esa felicidad es por el 4, pues es, joder, has tenido una suerte de la hostia, menos mal que has tenido un 4, ¿no? Por lo menos está cerca. Bien, depende muchísimo de la intención del hablante, la fuerza y las consecuencias que tiene esa acción. Bien. No sé si sabéis que en determinados países de Europa del Este, servir el agua con la izquierda es un insulto. Y yo he estado en algunas escenas en las que alguien de manera sin saberlo, se servía el agua con la izquierda y haciendo este gesto, vamos a ver que se vea a cámara, así, y he visto peleas, porque esto es peor que hacer así, o sea, no sé si en Serbia o por ahí, está completamente, nunca lo hagáis, porque os puede meter en una pelea muy dura. Vale, entonces, la diferencia entre los actos ilocutivos y los perlocutivos, que ya sé que es un poco difícil de discernir, es la siguiente. Los actos ilocutivos son siempre convencionales, mientras que los perlocutivos, a juicio de Austin, tiene un componente más bien no convencional. El debate que se suscita a partir de la obra de Austin es cuál es el papel de las intenciones y las convenciones en los actos de habla. ¿Son más importantes las convenciones, que reglamentan el uso del lenguaje, o las intenciones de los hablantes? ¿Puede un hablante, por medio de sus intenciones, modificar la convención dentro de la que está situado? Bien, hay dos escuelas, la llamada convencionalista y la intencionalista. La escuela convencionalista, encabezada principalmente por Strawson y por Searle, pues enfatiza que el lenguaje humano es una actividad reglamentada por convenciones, unas reglas que, más que reglar una realidad preexistente, la crean. Para Searle y para Strawson, no solamente los actos ilocutivos, sino también los perlocutivos surgen en virtud de la conformidad de los actos de habla a las convenciones. Frente a esa escuela convencionalista, la escuela intencionalista subraya sobre todo la importancia de las intenciones de los hablantes, entre las cuales está la conciencia reflexiva de que se está llevando a cabo un tipo de actividad. Es decir, cuando uno está realizando un acto conforme a una convención, pues es consciente de que existe esa convención. Tiene que haber una serie de creencias contextuales compartidas, de presunciones, es decir, de expectativas acerca de la conducta ajena y del comportamiento de los interlocutores, tan básicas como, por ejemplo, que habla tu mismo idioma. No tiene ningún sentido hablarle a alguien que sabes a ciencia cierta que no habla tu idioma, salvo que estés llevando a cabo algún tipo de confusión mental, o le quieras confundir algún sentido. Bien, entonces, cualquier tipo de acto, esto es lo importante, cualquier tipo de acto de habla no involucra solo convenciones, sino también intenciones por parte del hablante, dentro de las cuales es muy importante el reconocimiento. La teoría de los actos de habla os puede parecer un poco curiosa
o divertida, pero sin ningún tipo de compromiso o de conexión con la realidad política o social. Os estáis equivocando profundamente, porque tiene una conexión muy fuerte con un debate clásico del feminismo de los años 80, el famoso debate acerca de la pornografía. La defensa clásica de la pornografía, especialmente la violenta, o la que involucra la subordinación o el maltrato de mujeres, afirma que la pornografía pues, es una forma artística como cualquier otra y que aunque sea degradante y violenta, pues es una forma de expresión que está protegida por la libertad, por tal libertad. ¿Bien? La objeción clásica de las feministas radicales, como Catherine McKinnon, es que la pornografía viola el derecho de expresión sexual de las mujeres, porque a través de la pornografía se genera una serie de expectativas sexuales acerca de las mujeres que subordinan y las silencian sistemáticamente, impidiendo expresar sus inclinaciones sexuales más que en el lenguaje codificado de la pornografía. ¿Bien? De tal forma que hay incluso una interiorización de esa degradación y vulneración, de tal forma que las mujeres pasan a desear los actos violentos y degradantes que se producen en la pornografía. Y les puede llegar a parecer atractivo o excitante pues, las corridas en la cara, el face fucking, en fin, todo este tipo de asuntos. Hay una defensa, la posición de Catherine McKinnon fue muy criticada por las llamadas feministas pro sexo, que fueron al fin y al cabo las que arramblaron durante todos los años 90 la llamada tercera ola. Ahora parece que con el debate acerca de los vientres de alquiler y la prostitución, pues las feministas radicales vuelven a coger un poco de influencia social. Me gustaría señalar, por lo tanto, la forma en la que ciertas feministas radicales han utilizado la teoría de los actos de habla de Austin para criticar la pornografía especialmente degradante o misógina. Dos son las feministas que han llevado a cabo esta labor, Ray Langton y Jennifer Hornsby. A juicio de estas feministas o estas autoras, estas filósofas, las obras pornográficas deben entenderse como actos ilocutivos. Cuando hablamos de censura o de limitación de la libertad de expresión, se puede analizar esa limitación de la libertad de expresión en los tres planos analizados por Austin: el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. La censura locutiva consiste en impedir la expresión de ciertas expresiones utilizando la violencia física o la censura, normas institucionales, intimidación. Esto es lo que ellas denominan el silencio locutivo, que es el habitual, la censura habitual, normal y corriente. Pero junto con este tipo de censura hay una censura o una limitación de la libertad de expresión también ilocutiva y perlocutiva. Se puede, por ejemplo, censurar perlocutivamente haciendo caso omiso de los resultados de un acto ilocutivo. Esto es lo que ellas denominan la frustración perlocutiva, en que la terminología feminista se llama con el término gaslight. O gaslighting es la expresión que se utiliza en inglés para referirse a la forma en la que un maltratador confunde a su víctima haciéndole creer que ciertos hechos no han sucedido y otros sí. Bien, pues en eso consiste la frustración perlocutiva, en hacer caso omiso o fingir como si no hubieran sucedido ciertas cosas, ¿bien? Como si las consecuencias perlocutivas de ciertos actos de habla, como por ejemplo amenazar que si vuelves a acostarte con ese tipo te voy a degollar, no tienen validez institucional o convencional, cuando sí que la tienen. No, era una broma, no, es que mi intención era otra, no, es que la convención no se arregla, ¿bien? Junto con esa frustración perlocutiva, y esta es la forma en la que van a analizar estas autoras la pornografía, existe la discapacidad ilocutiva. Consiste en la forma en la que determinados actos ilocutivos generan un entorno comunicativo que impide la aceptación de la fuerza del acto de habla o el reconocimiento de la autoridad del hablante. Esto es lo que en la terminología feminista contemporánea se llama mansplaining, que es básicamente la forma en la que sistemáticamente se minusvalora el conocimiento o la autoridad o la fuerza ilocutiva de los actos de habla de las mujeres, a pesar de que sean mucho más inteligentes o doctas en determinados campos que su interlocutor masculino. Pues bien, a juicio de estas autoras, de Ray Langton y Jennifer Hornsby, la pornografía ciertamente limita la libertad de expresión sexual de las mujeres, pero por medio de la discapacidad ilocutiva. Es decir, genera un contexto convencional en el que determinados actos ilocutivos realizados por mujeres se malinterpretan sistemáticamente. Por ejemplo, el hecho de que el no se interprete como un sí y el sí se interprete como la aceptación de sexo anal. Este es un famoso lema que algunos célebres machistas cantaron en una serie de marchas antifeministas que se produjeron en Estados Unidos en los años 2016-2017. Bien, por lo decir rápidamente, la pornografía genera un contexto ilocutivo en el que
la forma en la que las mujeres aceptan o niegan o consienten o disienten ante las propuestas sexuales se malinterpreta sistemáticamente. Así, dice Langton, la pornografía no se limita meramente a expresar locutivamente ciertos hechos, sino que también actúa locutivamente, hiperlocutivamente, silenciando la capacidad de expresión sexual de las mujeres, pues dando a entender que un no es simplemente un, si insistes un poco más, te digo que sí, que es lo que suele suceder en las películas precisamente porno, donde pues, una señora de clase media, una MILF o lo que sea, se resiste ante un cartero, pero finalmente termina concediendo. ¿Ok? Vamos a la epistemología, dejamos esto entre paréntesis, de Austin. El lugar en el que Austin expuso su epistemología son principalmente una serie de conferencias, también publicadas póstumamente, tituladas Sentido y Sensibilidad. En esas conferencias, Austin quiere criticar la teoría de los datos sensibles, articulada por autores como Ayer, Berkeley, Price y Warnock. La noción de dato sensorial la articulan estos autores para identificar cuál es el objeto de percepción en casos anormales o excepcionales, tales como espejismos, alucinaciones. Este tipo de percepciones, alucinatorias o espejísticas, pues pueden ser o bien cualitativamente ilusorias o bien existencialmente ilusorias. Las percepciones cualitativamente ilusorias son las que atribuyen ciertas cualidades que realmente no están en ese objeto. Pues cuando percibimos los objetos de un color distinto al que realmente tiene. Y las percepciones existencialmente ilusorias son las que nos hacen creer en la existencia de objetos que en realidad no existen. Pues como cuando en el desierto pues creemos ver un oasis, pero simplemente por un efecto de refracción de la luz. Los teóricos de los datos sensibles, los que quieren analizar la percepción conforme a los datos sensibles, construyen este concepto para dar cuenta del objeto de las percepciones ilusorias. ¿En qué estamos viendo exactamente cuando creemos ver un oasis en el desierto? No estamos viendo efectivamente un oasis. ¿Cuál es el objeto de esa percepción? El dato sensible, la ilusión perceptual de que hay algo delante de nosotros. Pues bien, los teóricos de los sense data, en inglés, afirman que en todos los casos, también los ordinarios, no percibimos los objetos materiales directamente, sino a través de datos sensoriales, de la forma en la que se ofrecen a nosotros esos objetos en nuestro campo visual, auditivo, etcétera, etcétera. Bien, Austin pretende deshacerse del llamado argumento de la ilusión, que es este que hemos expuesto anteriormente, analizando con mayor detenimiento palabras, términos como realidad, apariencia, parecido, similitud, que a juicio de Austin pues no han sido bien tratados por los autores de la teoría de los datos sensibles. A juicio de Austin, estos autores constituyen una dicotomía falsa entre los datos sensoriales y los objetos materiales. La forma en la que Austin desmantela esta dicotomía es mostrando que no hay un tipo de cosas que percibamos, sino muchas cosas diferentes. Y tampoco hay una sola manera en que somos engañados por los sentidos. Hay múltiples maneras, pero no innumerables, como decía Wittgenstein, en que podemos equivocarnos a la hora de tener una percepción. Austin incluso se plantea si es conveniente o adecuado hablar de ilusión cuando nos estamos refiriendo a sueños, fenómenos de perspectiva, fotografías, imágenes en el espejo o películas de cine. Abreviando mucho la exposición de Austin, lo más interesante de este libro, de esta serie de conferencias, Sentido y Sensibilidad, es la forma en la que Austin aborda el término real. Según Austin, el término real, la palabra real, es una palabra hambrienta de sustantivos. Esta es la expresión que utiliza Austin, en el sentido de que siempre de que es un adjetivo, de que real siempre va acompañado de algún tipo de sustantivo. Es una palabra de ajuste, una palabra mediante la cual otras palabras se ajustan a cumplir con innumerables e imprevisibles demandas que el mundo impone sobre el lenguaje. A juicio de Austin, la palabra real se comporta como la palabra bueno. Es una palabra de dimensión, es decir, es un término general y completo que agrupa todo un conjunto de términos más o menos sinónimos que cumplen la misma función. Cuando decimos real, simplemente estamos refiriéndonos a una misma dimensión compartida por términos como verdadero, correcto, genuino, vivo, natural, auténtico, que se contrapone a términos como falso, incorrecto, impostado, muerto, artificial o inauténtico. Pero también a términos como sueño, ilusión, espejismo y alucinación. Lo importante, subraya Austin, es que
real es un término que sobre todo está definido por sus usos negativos. Él dice, de una manera muy viva, que son los usos negativos del término real los que llevan los pantalones. O sea, que el que manda, al final, cuando utilizamos el término real, o sea, que lo que define lo real es lo falso, lo inauténtico, los fake, ¿no? Los fakes. Vale, saltamos al otro artículo, ya vamos cerrando la exposición de Austin, un artículo muy célebre titulado Otras mentes, en el que Austin aborda dos problemas clásicos de la metafísica conforme a su enfoque del análisis ordinario, del lenguaje. El problema del conocimiento del mundo externo y el problema del conocimiento de las mentes de otras mentes. De ahí el título, Otras mentes. Austin comienza simplemente constatando que es evidente que cuando conocemos hechos empíricos particulares, nuestro intelecto y nuestros sentidos pues, son falibles y engañosos y podemos equivocarnos pues, a la hora de identificar una determinada especie de pájaro. Ese es el ejemplo que pone Austin. Sin embargo, los escépticos exageran muchísimo este carácter falible y engañoso de la sensibilidad y del intelecto. Para los escépticos, como por ejemplo Wisdom, tan solo podemos saber acerca de nuestras percepciones en el tiempo presente. Es decir, para los escépticos, tan solo podemos afirmar con conocimiento de causa enunciados del tipo: aquí hay algo rojo hay algo que me parece rojo. Es decir, cualquier enunciado que pretenda ir más allá de la apariencia presente de los objetos ante nuestra sensibilidad está reificando o hipostatizando, está yendo más allá de lo que nos es lícito, cognoscitiva o epistémicamente. En cuanto a la objeción escéptica tradicional a la posibilidad de conocer otras mentes, presupone, esta posición escéptica presupone que tenemos un acceso privilegiado a nuestras emociones, sensaciones, estados privados, mentales. Y que estos estados mentales privados pues no son perfectamente comunicables o transparentes. Es decir, que yo tengo un conocimiento privilegiado de mis propias emociones y de las tuyas, de las vuestras, tan solo tengo un conocimiento indirecto a través de los síntomas que es vuestra conducta. Si vosotros no externalizáis vuestras emociones, vuestros estados mentales privados, en sentido amplio, intenciones, creencias, deseos, etc., yo no soy capaz de discernirlas. La objeción que plantea Austin a estas dos posiciones escépticas es la siguiente. En primer lugar, el escepticismo conforme al conocimiento del mundo externo es demasiado exigente. Es decir, exige que justifiquemos una serie de conductas que no son innatas o que por lo menos son convencionales, habituales, en los usos lingüísticos ordinarios. Si bien es cierto que nuestra sensibilidad y nuestro intelecto puede fracasar a la hora de percibir un objeto, siempre fracasa de manera específica o concreta. Es decir, nos podemos equivocar acerca de la especie de determinado pájaro, o acerca de la especie de determinado tipo de árbol, o acerca de si hemos visto o no un oasis en el desierto. Pero no podemos equivocarnos globalmente. O sea, un error global acerca de toda nuestra percepción es simplemente inconcebible. Existen procedimientos habituales y reconocidos, apropiados para diagnosticar los errores perceptivos e intelectuales, pero no existe ningún procedimiento para diagnosticar si existe el mundo o no, porque no se puede ni siquiera formular o imaginar cuál sería el escenario en el que nos equivocáramos globalmente acerca de lo que percibimos. A la hora de plantear una objeción a la sensibilidad y el intelecto, debemos ofrecer una razón concreta, una duda concreta. El engaño metafísico no especifica qué es lo que hay mal en nuestra percepción, ni qué debería suceder en nuestro campo perceptual para que nosotros nos diéramos cuenta de que eso es un error global. Pues todavía, por ejemplo, en Matrix, pues hay ciertos errores, ciertos glitches del sistema que permiten reconocer que, bueno, efectivamente, lo que estamos percibiendo pues es una reconstrucción, un mundo de ficción. Pero aún así, ese mundo de ficción tiene una determinada realidad perceptual, es decir, realmente pues hay gente enchufada a máquinas que generan esa ilusión. ¿De acuerdo? En cuanto a la objeción escéptica al conocimiento de los estados mentales ajenos, pues Austin comienza partiendo de la objeción de Wittgenstein a los lenguajes privados.
Para Wittgenstein no es posible que la existencia de un lenguaje privado, porque en un lenguaje privado no hay normatividad. Lo característico del lenguaje es que es normativo, es decir, que diferencia expresiones correctas de las incorrectas, verdaderas y falsas, felices o infelices. Sin embargo, en un lenguaje privado solipsista, en el que no hubiera comunicación pública, no habría ninguna diferencia entre creer que uno está siguiendo una regla y seguirla de manera efectiva. ¿Bien? Solamente en el contexto de un lenguaje público compartido puede haber una diferencia entre apariencia y realidad, entre creencia y certeza. Pues bien, Austin afirma que el escéptico acerca del conocimiento de la mente ajena parte de un presupuesto excesivo, a saber, creer que nuestros estados mentales privados no son completamente transparentes. Es decir, que cada uno conoce de manera exclusiva y perfecta los estados mentales en los que se encuentra. Eso es falso. Los mismos problemas que tenemos a la hora de atribuir estados emocionales a los demás, los tenemos también para nosotros mismos. Del mismo modo que nos es muy difícil reconocer si alguien está rayado, enfadado, triste, nostálgico, resentido, envidioso, indignado, furioso, decepcionado o desmotivado, también nos es muy difícil reconocer si nosotros estamos en alguno de esos estados. Porque, sostiene Austin, tales términos que refieren a emociones son vagos. Como todos los términos del lenguaje ordinario, pues están sometidos a variación, mutabilidad y definición más o menos imprecisa. Los términos emocionales son términos que refieren a realidades objetivas como cualquier otro término. La cuestión simplemente es que suelen dar como resultado mayores malentendidos o engaños por la sencilla razón de que se aplican a una gama muy variada de situaciones, a patrones conductuales o perceptivos muy distintos. Es la vaguedad intrínseca a las emociones, no el hecho de que nos conozcamos perfectamente a nosotros mismos y que no podamos transmitir esas emociones, la que hace que haya muchos malentendidos. Ahora bien, dice Austin, la forma en la que conocemos las emociones ajenas es la misma forma en la que conocemos nuestras propias emociones, es decir, a través de la familiaridad. Pues estamos acostumbrados a estar en determinados estados emocionales y somos capaces de reconocerlos. Del mismo modo que si conocemos a alguien con cierta familiaridad, pues somos capaces de reconocer el estado emocional en el que se encuentra. Por decir rápidamente, la gramática de nuestras emociones no es muy distinta de la gramática ajena. Creer en la autoridad del testimonio en primera persona forma parte de los actos comunicativos convencionales que regimentan nuestro lenguaje. Es una parte irreductible de nuestra experiencia el que cuando alguien nos dice me duele aquí, pues tú creas efectivamente que le duele ahí. Salvo que haya algún tipo de razón concreta y específica para pensar que esa persona pues es una mentirosa o quiere fingir algo, salvo que haya una objeción concreta, no se puede dudar en general de la autoridad de la primera persona acerca de sus propias emociones. Por mucho, insisto, que nadie tenga un conocimiento transparente del estado emocional en el que se encuentra. Es decir, tú vas al médico y dices que te duele aquí y en realidad te está doliendo por aquí y lo que te estás jodido es no sé qué cartílago de no sé cuántos. ¿Bien? Pero eso es algo, de nuevo, público y observable. Y el médico seguía a través de tu testimonio para acceder a esa realidad objetiva que es el daño de determinado cartílago. ¿Bien? No es necesario justificar este acto de habla porque forma parte simplemente de las convenciones que constituyen nuestro lenguaje. Bien, accedemos a la última parte de la filosofía de Austin, su filosofía de la acción, principalmente expuesta en los artículos Petición de excusas y Tres formas de derramar tinta, donde se aclaran, conforme al análisis del lenguaje ordinario, las nociones de hacer algo y de hacer una acción, partiendo de las excusas, es decir, las situaciones en las que demostramos que no actuamos libremente o que no somos responsables de los actos que llevamos a cabo. Volvemos a lo mismo, Austin parte siempre de los casos anormales o fracasados o infelices para arrojar luz sobre los casos normales, estándares o felices. Bien. Lejos de ser reductible a ciertos movimientos corporales, la realización de una acción libremente, a juicio de Austin, se puede subdividir u organizar en diferentes etapas que involucran la inteligencia, la apreciación de la situación, la planificación, la decisión y la ejecución. Para determinar la responsabilidad
de que alguien realice una determinada acción, a juicio de Austin, se debe discriminar entre la intención, la deliberación y el propósito. Un acto puede ser intencionado pero no deliberado. Por ejemplo, estrechar la mano del boxeador competiente, de tu adversario después de o darle un abrazo después de un combate, es algo que es intencionado pero no deliberado, es algo que se realiza de manera mecánica. Hay actos que son intencionados pero no a propósito. Por ejemplo, cuando alguien actúa de manera gratuita o arbitraria. Hay actos que a su vez son deliberados pero no intencionados. Por ejemplo, cuando llevamos a cabo ciertas acciones concienzudamente, después de haber reflexionado acerca del acto a llevar a cabo, pero no hemos contemplado ciertas consecuencias. Y por último, hay ciertos actos que son a propósito pero no intencionales, aunque Austin dice que aquí hemos topado con un límite del lenguaje. Es decir, es muy difícil dar un ejemplo de un acto que sea a propósito y que no sea intencionado. Aquí, como veis, Austin, al haber llegado a un muro de lenguaje, al no poder dar un ejemplo concreto, cree haber llegado al núcleo de verdad o al núcleo duro del concepto de libertad. En el concepto de libertad involucra un cierto propósito y una cierta intencionalidad, aunque no necesariamente una cierta deliberación. No es posible, dice Austin, propósito sin intención. Y esto no lo dice a priori o especulativamente, sino que lo hace partiendo de ejemplos concretos. Al no poder dar un ejemplo concreto de un acto que sea a propósito y no intencionado, Austin llega a la conclusión de que la intención y el propósito se coimplican. Y cierro con una cita de Austin en la que dice lo siguiente: igual que la palabra verdad no es el nombre de una característica de ciertas afirmaciones, la palabra libertad tampoco es el nombre de una característica de ciertas acciones, sino el nombre de una dimensión en la que se evalúan las acciones. Bien. La filosofía de William Van Orman Quine, a quien le llamaban un poco de coña Van, que es como si alguien se llamara Ernesto de Miguel Castro y le llamaran de, que es lo que significa en alemán, en holandés, ¿no? Van significa de. Van Quine, Quine para los amigos, es un filósofo importantísimo dentro de la historia de la filosofía analítica y es sobre todo conocido por su apuesta por el naturalismo. El naturalismo básicamente consiste en la tesis de que la filosofía no es independiente de la ciencia, es decir, que la filosofía no tiene como objetivo describir a la ciencia a priori. La idea de ciencia es una categoría intracientífica. Cuando Quine habla de la ciencia como paradigma del conocimiento, que incorpora en su seno la filosofía como forma de ciencia abstracta, se está refiriendo de manera paradigmática a la física, pero también incorpora de manera explícita a la psicología, la economía, la sociología y la historia. Para Quine, la ciencia no es algo distinto del conocimiento ordinario. La ciencia no es un sustituto del sentido común, sino simplemente una extensión del mismo. El científico, dice Quine, es indistinguible del hombre común. Lo único que le diferencia de él es que el científico es más cuidadoso, es más preciso, tiene mayor aprecio por la verdad y la objetividad. Y en ese sentido es más claro y más sistemático. ¿Por qué motivo creemos que la ciencia es la mejor manera de descubrir el mundo? Quine insiste en que la respuesta a esta pregunta no debe buscarse una filosofía primera, independiente de toda ciencia, sino dentro de la propia ciencia. Para Quine, la epistemología es simplemente un capítulo de la psicología. Bien. Este naturalismo le lleva a Quine a rechazar ciertos términos tradicionales de la filosofía. Términos como pensamiento, creencia, experiencia, necesidad, significado. Para Quine, estos términos son de uso ordinario, pero improcedentes a la hora de hacer ciencia. Su uso es inobjetable dentro de la lengua vernácula, donde aceptamos una cierta imprecisión, pero el científico, que es simplemente un hombre ordinario, pero mucho más cuidadoso, pues no puede utilizar esas palabras, esos términos, esas expresiones. La filosofía tiene como objetivo alcanzar lo que Quine denomina una teoría reglamentada del mundo. La teoría reglamentada del mundo sería la sistematización completa y total
de todas las ciencias que disponemos de nuestras mejores teorías acerca de la realidad. La teoría reglamentada, por lo tanto, es simplemente la suma total de nuestro mejor y más objetivo conocimiento acerca del mundo, formulado de la manera más clara y simple posible. Los filósofos tienen, por lo tanto, el objetivo de destilar la esencia del discurso científico, purificar el lenguaje científico más allá de lo que sería razonable para un científico practicante. Un biólogo, cuando está haciendo biología o cuando quiere explicar la biología de manera ordinaria, pues no tiene por qué utilizar de manera precisa términos como intención o propósito. Sin embargo, un filósofo que tiene como objetivo purificar el lenguaje científico más allá de sus imperfecciones naturales, simplemente para poderse entender, pues no puede permitirse esas licencias poéticas. La teoría reglamentada es un ideal regulativo, incluso se podría decir que es un experimento mental. ¿Cómo sería nuestro conocimiento del mundo si fuera completo, total y expresado de la manera más simple? Pues bien, Quine dice que esa teoría reglamentada se puede expresar con el lenguaje de la lógica de primer orden, en el que las variables se extienden a través de los objetos y los conjuntos físicos, y los predicados de la teoría reglamentada serían propiedades físicas, entendidas en un sentido muy particular que vamos a ver en adelante. En la clase sobre el Círculo de Viena hablamos de la objeción que planteaba Quine en dos dogmas del empirismo a la teoría de Carnap, especialmente la distinción entre lo analítico y lo sintético. La fuente de la objeción, la raíz de la objeción de Quine parte de su holismo. El holismo de Quine consiste en afirmar que nuestros conocimientos del mundo no responden directamente a la experiencia, sino de manera indirecta. Una oración dada no refiere a una experiencia singular, salvo en el contexto de un cuerpo teórico significativo. Es decir, cuando decimos que una determinada observación refuta un determinado enunciado, estamos siempre presuponiendo tácitamente mucho conocimiento teórico implícito. La razón por la cual aceptamos o rechazamos una proposición u oración no consiste en el hecho de que refiera a una realidad concreta, sino la aceptamos o la rechazamos en virtud de su contribución al éxito o al fracaso de una teoría en su conjunto. La aparente necesidad de ciertos enunciados o de ciertas proposiciones o de ciertas premisas no se debe a que sean analíticas o sintéticas, sino a que desempeñan un papel central dentro de la red de creencias. Así, por ejemplo, las verdades de la aritmética no son inescapables o nos parecen completamente necesarias, no porque sean analíticas en el sentido kantiano del término. Es decir, no porque 2 más 2 es 4 no contribuye informativamente a nuestro conocimiento de la realidad, sino porque la aritmética desempeña un papel central en todas y cada una de las ciencias. Y por esa razón no nos podemos imaginar una teoría reglamentada del mundo en el que no fuera verdadera la aritmética elemental. Pero eso no hace que la aritmética elemental sea analítica. Para Quine, ninguna afirmación es inmune a la revisión. Es decir, ahora bien, hay ciertas afirmaciones cuya revisión implicaría una reforma completa de nuestro conocimiento. Si tuviéramos que revisar el principio de identidad o el de tercio excluso, o el de no contradicción, tendríamos que reformar completamente nuestra red de creencias acerca del mundo. Quine ha sido entendido por muchos como el padre del coherentismo moderno. Esto, como vamos a ver, es falso. Es decir, para Quine, para la imagen que muchos se hacen de Quine, este sostendría que nuestro conocimiento del mundo pues forma una red de creencias que se va ajustando conforme a una realidad empírica, pero no puntualmente, uno a uno, sino en su conjunto. De tal forma que vamos realizando pequeños ajustes a cada momento. Cuando queremos ver un oasis en el desierto, estamos teniendo una experiencia que resulta ser falsa. Ahí, a juicio de Quine, estamos contrastando toda nuestra teoría óptica, lógica, física, química, de todo tipo. Y podríamos perfectamente ajustar cualquiera de los enunciados que damos por verdaderos. Es decir, ante una experiencia ilusoria, podríamos llegar incluso a ajustar el principio de identidad y decir, este oasis es y no es al mismo tiempo. Pero claro, sería ridículo sacrificar el principio de identidad
simplemente por una experiencia tan trivial como es tener una ilusión. Lo que hacemos es simplemente revisar o dar por falso el enunciado, ahí a 30 kilómetros hay un oasis. Bien. Es importante constatar que Quine no es original en esta teoría. Es decir, cuando Quine dice que ninguna afirmación es inmune a la revisión, no está diciendo algo distinto de lo que decía Carnap. Para Carnap también cualquier oración puede ser revisada. Ahora bien, para Quine, ciertas oraciones, como las son las analíticas, revisarlas implicaría cambiar de lenguaje y, por lo tanto, cambiar el significado de las palabras utilizadas en la oración. Recordáis que Quine tenía el famoso principio de tolerancia lógica, según el cual cada lógica construye su propio significado lingüístico y hay incluso inconmensurabilidad entre diversas lógicas. No es lo mismo la lógica paraconsistente que la lógica de primer orden, que la lógica de segundo orden, que la lógica difusa, etcétera, etcétera. La diferencia esencial entre Quine y Carnap no es que consiste en esto. Quine rechaza el concepto de significado que para Carnap era esencial. Quine afirma que no es posible definir el concepto de significado de una manera precisa conforme a los criterios o estándares científicos ordinarios de claridad y simplicidad. La definición clásica de significado, la heredada desde el Círculo de Viena, consiste en afirmar que el significado de una oración es la experiencia que lo confirma. Sin embargo, el holismo semántico de Quine implica que la confirmación no se aplica a oraciones individuales, sino a teorías o a cosmovisiones en un conjunto. Cuando realizamos una observación, como por ejemplo la precisión del perihelio de mercurio, lo que estamos contrastando no es una predicción concreta, un enunciado concreto, sino el conjunto de la teoría newtoniana, por ejemplo, de la mecánica. A pesar de esta objeción que Quine plantea a la distinción entre lo analítico y lo sintético en Carnap, muy pocos saben, porque no han leído realmente a Quine con profundidad, que en sus últimos años, Quine, en los años 70 y 90, Quine reformula la distinción entre lo analítico y lo sintético sin implicar, sin tener en cuenta el concepto de significado. Es decir, a Quine lo que le molesta de la distinción entre lo analítico y lo sintético es el concepto de significado como significado atómico. El significado se define atómicamente para los términos o las proposiciones. Pues no, para Quine la unidad mínima de significado, si se puede hablar en esos términos, es la cosmovisión, la red de creencias. Bien, para el último Quine, una oración es analítica si el hablante nativo aprendió esa oración simplemente mediante el aprendizaje del uso de los términos que la componen. Según este criterio, los solteros no están casados sería un paradigma de oración analítica, porque basta con aprender el significado, basta con aprender a utilizar el término soltero para aprender la verdad o falsedad de esa proposición. Así pues, para Quine, la lógica de primer orden sería analítica, porque estaría cerrado, sería un conjunto cerrado bajo consecuencia lógica, pero no así la matemática o la aritmética. La aritmética no es analítica, entre otras cosas, por los teoremas de incompletitud de Gödel, que demuestran que la aritmética no es un conjunto cerrado bajo implicación lógica. 3 son las características de la distinción que reconstruye Quine entre lo analítico y lo sintético. En primer lugar, la distinción entre lo analítico y lo sintético no estriba en el significado de las palabras, sino en cómo se aprenden las palabras. Todos y cada uno de nosotros aprendimos de la misma manera el término soltero, aunque en general, dice Quine, no sabemos cómo aprende la gente las palabras. Así que muchas oraciones no está del todo claro si son analíticas o sintéticas. La analiticidad de Quine, como hemos dicho, no alcanza a la matemática, sino simplemente a la lógica. Esa es una de las características distintivas de su distinción. Y por último, no es una distinción epistemológica porque algunos cambios de doctrina o de sintaxis implican cambios de significado, pero otros no. Quine, como ya hemos dicho, rechaza el principio de tolerancia lógica y con ello la idea de Carnap de que cuando cambiamos de lenguaje, cambiamos también de significado lingüístico y de base epistemológica en nuestro conocimiento de la realidad. ¿En qué consiste, por lo tanto, la epistemología de Quine? Como hemos dicho, para Quine la epistemología es una rama de la psicología.
El conocimiento, dice Quine, está encarnado en el lenguaje, siendo el lenguaje, su uso, algo observable, por lo tanto sometible a investigación científica. La preocupación epistemológica principal de Quine es cómo adquirimos conocimiento, cómo aprendemos a utilizar el lenguaje públicamente. Cómo adquirimos, cuando somos infantes, un lenguaje cognitivo a través de la lengua materna. La epistemología de Quine, por lo tanto, es una epistemología naturalista que reduce la epistemología a psicología y evolutiva o genética, es decir, que analiza la adquisición progresiva del lenguaje. La mayoría de las oraciones que afirmamos o negamos, la mayor parte de nuestros actos de habla, no tiene una relación directa con las estimulaciones nerviosas que para Quine son la base de la experiencia sensible. Es decir, la forma en la que la realidad se impresiona o imprime sobre nuestros sentidos externos. Debe haber, no obstante, dice Quine, algunas oraciones básicas que estén directamente relacionadas con estimulaciones nerviosas. Quine va a denominar a estas oraciones con la expresión oraciones observacionales. Estas son oraciones, insisto, que refieren de manera directa a estimulaciones nerviosas. La pregunta, por lo tanto, de la epistemología quiniana, ¿sí?, sería la siguiente: ¿cómo pasamos de las oraciones o enunciados observacionales a las oraciones científicas? ¿Cómo vamos de los estímulos nerviosos a la ciencia? El primer paso de la epistemología quiniana consiste en explicar cómo se adquieren neurofisiológicamente ciertos enunciados observacionales a partir de ciertas experiencias sensibles. Es decir, cómo la disposición a sentir o disentir ante ciertos enunciados depende de ciertos patrones de estimulación. Tales patrones consisten básicamente en una lista de los nervios sensoriales que se activan y el orden de su activación. Ahora bien, en cada experiencia sensorial, los patrones de activación neurológicos son completamente distintos. Lo que necesitamos, por lo tanto, no es una correlación entre las respuestas lingüísticas que lleva a cabo, o reacciones lingüísticas que lleva a cabo un hablante competente, y los patrones de estimulación o tipos de patrones de estimulación neuronales que suceden en su cerebro. ¿Cómo establecer comparaciones entre diversos patrones de activación neuronal? Podemos, dice Quine, establecer un parecido físico entre dos patrones de estimulación a través de lo que él denomina su similitud receptiva. Pero, dice Quine, esto no será lo suficiente, puesto que dos patrones de estimulación muy similares receptivamente, dos experiencias sensibles similares, pueden dar pie a diversas respuestas. Lo que nos interesa cuando estamos analizando el conocimiento de la realidad es la similitud perceptiva, que consiste en la correlación entre la estimulación neuronal y la respuesta conductual llevada a cabo por un sujeto. Aquí se ve cómo Quine está intentando reducir la epistemología a psicología conductista y a neurociencia. Bien, la neurociencia se ocuparía principalmente de la similitud receptiva, de cómo recibimos las experiencias pues a través del nervio óptico y a partir de ahí en patrones de activación en el cerebro, y cómo actuamos conductualmente, por ejemplo, rápidamente, la experiencia sensible de una serpiente, de la percepción de una serpiente, es muy similar receptivamente a la experiencia sensible de ver a una manguera enrollada. Sin embargo, la conducta que llevamos a cabo respecto de esa percepción es muy distinta. Pues normalmente nos solemos alejar de la serpiente respecto a la manguera, pues no tenemos una conducta de ese tipo. Lo importante para Quine es, insisto, la similitud perceptiva, entendida como la reacción que llevan a cabo los hablantes ante ciertos patrones de estimulación. Así es como se explica la similitud perceptiva. Una oración es observacional para mí, dice Quine, si estoy dispuesto a sentir en una ocasión en la que tengo cierto input neuronal,
y también en cualquier otra ocasión en la que el input neuronal sea perceptivamente similar. Insisto en que es una definición conductual que evita cualquier tipo de concepto de experiencia, conciencia o personalidad. Para Quine estos conceptos son conceptos normales o habituales en el lenguaje cotidiano, pero inasumibles en un lenguaje filosófico científico avanzado. El objetivo de la filosofía no es explicar o definir en qué consiste la conciencia, sino eliminar ese concepto por completo. El trabajo que realiza Quine, afirma él, es meramente preliminar. Una vez definido en qué consiste la similitud perceptual y receptiva, se debe también avanzar en el nivel neurofisiológico, analizando cómo determinadas oraciones están asociadas a determinados patrones de activación neuronales. En cuanto a la capacidad de comprensión interpersonal, al hecho de que yo esté emitiendo ciertas frases y que vosotros la comprendáis, Quine explica este ajuste fino neuronal apelando a una armonización o sintonización neuronal mutua, lo cual puede explicarse a juicio de Quine en términos evolutivos. En términos evolutivos, la evolución, la selección de los más aptos, ha privilegiado a aquellas especies cuyos individuos poseen una armonización neuronal de tal forma que la emisión de un determinado sonido o de fonema genera el mismo patrón de activación neuronal en individuos distintos. Vale. Así, para Quine, subrayo, el dominio de una oración observacional consiste en tener la disposición conductual adecuada, asentir o disentir, conducirse de un determinado modo ante la recepción de un estímulo y reacción, el clásico esquema de la psicología conductista. Un subcampo de los enunciados observacionales son las llamadas categorías observacionales. Estas oraciones tienen la siguiente forma. Cada vez que ocurre X, también ocurre Y. Las variables en este caso se sustituirían por oraciones observacionales del tipo: siempre que hay humo, hay fuego. Pues bien, para Quine, las oraciones observacionales ordinarias son oraciones ocasionales, es decir, oraciones que pueden ser verdaderas o falsas dependiendo del contexto. Si yo digo aquí hay fuego, pues ese enunciado puede ser verdadero o falso dependiendo de la ocasión. Las oraciones observacionales son oraciones o enunciados ocasionales. Frente a este tipo de oraciones o enunciados, las categorías observacionales para Quine son verdaderas de manera eterna. Cuando el enunciado, siempre que hay humo, hay fuego, o bien es verdadero o bien es falso, pero para toda la eternidad. No depende de la ocasión en la que se pronuncie ese enunciado. ¿Cómo puede ser posible, dice Quine, que existan las categorías observacionales? Es decir, verdades que no dependen del contexto en el que se enuncian, sino que son verdaderas o falsas ad eternitatem. Pues bien, en virtud de lo que Quine denomina predicaciones eternas. Oraciones predicadas de un sujeto que son verdaderas o falsas de una vez por todas. Un ejemplo que pone Quine muy interesante de predicación eterna es el bautismo. Cuando bautizamos a un objeto, a juicio de Quine, no estamos llevando a cabo un acto ilocutivo, perlocutivo o performativo, como teorizaría Austin, sino que estamos haciendo una predicación eterna. Yo te llamo Nabucodonosor, es una predicación eterna, ese individuo, independientemente de lo que le suceda, seguirá portando ese nombre ad eternitatem. Quine no tenía una teoría de la referencia del significado, lo cual de alguna forma debilitaba sus posiciones en este campo, dado que en cierta medida él consideraba que la filosofía del lenguaje debería reducirse a la lingüística, donde este tipo de temas pues ni siquiera se plantean. Algunos podrían objetar que en la filosofía del lenguaje de Quine hay una confusión entre el uso y la mención de un término, pero esto para Quine no es un defecto, sino una fortaleza de su teoría, porque para él el lenguaje se aprende a través de la confusión, a través de pequeños saltos de analogía, en lugar de por medio de una derivación continua.
Dice Quine que la única forma en la que podemos aprender un lenguaje de manera holística es precisamente por medio de estos saltos. La referencia para Quine no va a ser una relación semántica, sino un patrón de conducta, la capacidad de reidentificar al objeto a través del tiempo y en circunstancias cambiantes. Muchos han objetado que la epistemología de Quine no es normativa, lo cual sería un defecto porque el conocimiento discrimina normativamente entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo incierto. Sin embargo, Quine afirma que el componente normativo se encuentra en el compromiso con la ciencia. Su epistemología naturalizada es normativa en la medida en que nos dice, normativamente, que a la hora de hacer teorías científicas debemos confiar en la evidencia de los sentidos en vez de hacer especulaciones gratuitas. También nos dice que debemos buscar teorías simples, formuladas en la lógica de primer orden. En última instancia, la epistemología de Quine sí que discrimina entre buen y mal conocimiento de la realidad. Ahora bien, se basa en lo que ya sabemos. No adopta un punto de vista general acerca de la ciencia en su conjunto. No la critica ni la justifica, pero porque, como ya hemos dicho, no presupone que sea posible un punto de vista externo a la ciencia. Para Quine, la teoría reglamentada, que es la suma de todas las teorías científicas que tenemos acerca del mundo, define al mundo tal y como es. Para Quine no hay nada, la realidad consiste en lo que es descrito por la ciencia. De ahí que Quine sea el paradigma del cientificismo, pero también del fisicalismo o del naturalismo en la filosofía del siglo XX. No es posible criticar o justificar a la ciencia en su conjunto porque no es posible posicionarse fuera de la ciencia. No es posible elaborar una filosofía primera que adopte una posición completamente extracientífica. Lo único que podemos hacer es, dentro de una ciencia concreta, la psicología conductista o la neurociencia, explicar fenómenos como el del aprendizaje del lenguaje o la percepción de la realidad. Bien. Como hemos dicho, el método de Quine consiste en reglamentar las ciencias ya existentes por medio de su paráfrasis en una notación lógica. La paráfrasis de las ciencias en notación lógica, su axiomatización, a juicio de Quine, permite aclarar y simplificar las teorías que disponemos acerca del mundo. Mediante la reglamentación de la ciencia en notación lógica de primer orden, se puede explicitar cuáles son las relaciones de implicación entre diversas proposiciones. También se ve perfectamente cuáles son las suposiciones adicionales. Esto se puede expresar a juicio de Quine en la lógica clásica, la lógica de primer orden. Hay una gran polémica en torno a esta elección de Quine. Muchos creen que la lógica de primer orden no puede dar cuenta de la riqueza de los enunciados científicos, que se requiere la lógica de segundo orden, con cuantificadores existenciales y universales, para hablar de la ciencia. Sin embargo, Quine ofrece los argumentos a favor de la lógica de primer orden y sobre todo en contra de la lógica de segundo orden. El problema de la lógica de segundo orden es que es incompleta en términos semánticos y sobre todo tiene ciertos compromisos existenciales. El objetivo principal de la reglamentación de las teorías científicas es analizar sus compromisos existenciales. Quine es el que acuña esta expresión, compromiso existencial. El compromiso existencial, los compromisos existenciales de una teoría científica son las entidades con las que se compromete, volens nolens, una teoría en su desarrollo ordinario. Así, la mecánica cuántica pues, se compromete con la existencia de quarks o de protones, electrones, etc. Mientras que la mecánica clásica newtoniana se comprometía con la existencia del éter. O la teoría termodinámica previa, o sea, la teoría del calor previa a la termodinámica se comprometía con la existencia del calórico. O la química previa a Lavoisier se comprometía con la existencia del flogisto. Sin embargo, si utilizamos una lógica que ya tiene sus propios compromisos existenciales, como es la lógica de segundo orden, para clarificar cuáles son los compromisos existenciales de ciencias como la física, la química, la biología, se producía una confusión entre lo que es lógico y lo que es biológico. Y este era el problema, a juicio de Quine, del proyecto del Círculo de Viena. El proyecto del Círculo de Viena, al utilizar la lógica de segundo orden para formalizar y sistematizar la ciencia,
se ve obligada a distinguir entre los elementos a priori de la lógica, lo que llamaban lo analítico, y los elementos a priori de la ciencia empírica, lo que llamaban lo sintético. Vale. Una de las características de la lógica de primer orden es que es extensionalista, es decir, que no contempla ninguna otra dimensión del significado que no sea la referencia de los términos. Para la lógica de primer orden, un predicado puede ser reemplazado por cualquier predicado coextensivo sin que haya un cambio del valor de verdad y del significado de esa expresión. Esto genera problemas, como hemos visto en clases previas, a la hora de hablar de las creencias, los términos disposicionales, los términos modales y, en última instancia, un valor tan importante como es la verdad. Vale. ¿Cómo aborda Quine este tipo de problemas metafísicos? Que son los únicos que él contempla como genuinos. Quine reduce la metafísica a los compromisos existenciales derivados de la reglamentación lógica de las teorías científicas. Bien, son dos las preguntas metafísicas que hay que plantearse. Las dos únicas preguntas que hay que responder son las siguientes. ¿Qué objetos son referidos por las variables utilizadas por la lógica de primer orden? ¿Y qué tipo de predicados vamos a permitir como aptos para ser predicados de esas variables? Bien, Quine responde a la primera pregunta diciendo que su ontología abarca los objetos y los conjuntos físicos. Un objeto físico, para Quine, es una porción de materia, entendida esta como una porción del espacio-tiempo. Los objetos físicos no tienen por qué ser cuerpos, es decir, no tienen por qué ser porciones del espacio y tiempo continuas. Un árbol, un edificio, para Quine también es un objeto físico, esta cámara y una que hubiera en China. Eso podría ser un objeto perfectamente físico. ¿Bien? Si nuestra ciencia habla de eso como un mismo objeto, por ejemplo, lo que ahora se llama la no localidad de la mecánica cuántica, es decir, que partículas que no tienen relación causal están de alguna forma ajustadas finamente entre sí, pues eso podría ser un objeto. Dos cosas completamente discontinuas en el espacio y tiempo. Simplemente, Quine contempla como objeto físico una determinada porción espacio-temporal. Incluso llega a sugerir la posibilidad de que se defina el concepto de objeto físico sin apelar al concepto de materia, que también le parece un poco equívoco, utilizando simplemente conjuntos de cuádruples de números reales, que refieren a coordenadas espaciotemporales. Sin embargo, Quine afirma que esta opción de prescindir del concepto de materia nos aleja demasiado del sentido común. Y para él, volvemos a lo mismo, el hombre de a pie de calle no se diferencia del científico más que en su precisión o rigor. Bien, los únicos objetos abstractos aceptados por Quine son los conjuntos. Muchas entidades abstractas, a juicio de Quine, se pueden definir en términos de la teoría de conjuntos, los números, las funciones y otras entidades matemáticas. Quine no acepta entidades abstractas como las proposiciones o las entidades posibles. Y esto por la sencilla razón de que no es posible aplicar criterios de identidad firmes o fijos a ese tipo de entidades. Para Quine, no nos debemos comprometer con la existencia de ningún tipo de entidad si no somos capaces de establecer claramente cuáles son sus criterios de identidad. Esto él lo resume en un lema que es No entity without identity. No, ninguna entidad sin identidad. Un tipo de entidades especiales de las cuales prescinde Quine son las entidades mentales. Para Quine, las entidades mentales supervienen sobre entidades físicas, tan solo se pueden aceptar en la medida en que refieran o se puedan reducir a entidades físicas. Así, el hecho de que yo esté pensando en Quine ahora mismo se reduce al estado físico de mi cuerpo, incluido mi cerebro y los patrones de activación neuronal de mi cerebro, del mismo. Por ese motivo, Quine fue calificado, o se autocalificó a sí mismo en un artículo célebre que publicó con Goodman en los años 40 como nominalista. El nominalismo era la posición acerca de los universales dentro de los debates escolásticos en la Edad Media, que sostenía que los universales, los términos universales, los conceptos, las ideas no existen, sino que son simplemente flatus voci, se reducen a los casos a los que
casos englobados o agrupados en conjuntos. Pues bien, Quine es un nominalista en ese sentido del término. Es decir, para él no existen entidades universales, como los conceptos, sino tan solo entidades concretas como los objetos, ya sean estos físicos o abstractos. Para Quine, el fisicalismo de Quine también abarca elementos abstractos como son los conjuntos. ¿Bien? Muchos han calificado esta posición como nominalismo anómalo. Un monismo, dice Quine, sin esfuerzo y sin sustancia. Bien, vamos a dejarlo aquí. Venga, vamos a dejarlo aquí.